Hola, 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 hola. Mi nombre es Alfonso Javier y quiero daros la bienvenida a Nuestra Poesía. Es un podcast que he planeado hacer para Proyecto Camaleón, que es el proyecto que llevamos entre mi hermano y yo de cosas de periodismo. Últimamente he estado utilizando el canal de Twitch porque me encanta también hacer directos de videojuegos, jugando a videojuegos, ¿no? En el canal de Proyecto Camaleón, pero la idea principal de Proyecto Camaleón fue desarrollar un proyecto periodístico en el que incluyéramos diferentes programas o diferentes perspectivas de lo periodístico, ¿no? Y de ahí nace Nuestra Poesía, este podcast que hoy va a ser introductorio, ¿vale? En el que voy a explicar un poco qué voy a hacer con el podcast y voy a dar algo de información sobre lo que va a ir el podcast y aparte vamos a hablar sobre poesía, claro está. Pero bueno, hoy vamos con más calma, ¿no? Este podcast pretende un poco acercar a la gente hacia las novedades de poesía que se estén publicando en España, sobre todo porque poesía en español, ¿vale? Siempre poesía en español, eso nunca va a cambiar, no se va a hablar de otra cosa que no sea poesía en español. Si queréis que se hable de poesía en otros idiomas, pues buscad otras referencias porque en nuestra poesía no va a estar, ¿vale? Poesía en español, poesía publicada en España, sobre todo, y luego puede ser que tocamos algunos palos de Latinoamérica, ¿vale? Etcétera. Pero eso será con el tiempo, ¿vale? Porque lo más fácil para enfocar el programa es empezar por esa poesía en España, empezar por esas publicaciones en España. Vamos a intentar realizar un podcast a la semana, todos los domingos, ¿vale? Vamos a publicar el podcast, vamos a intentar hacer todos los domingos un directo en el canal de Twitch de Proyecto Camaleón. Para la gente que esté viendo esto en diferido, pues pondremos el enlace. Y con eso pues vamos a ir semana a semana intentando aproximarnos hacia esa poesía en España que se publica semana a semana, ¿vale? Esa es la intención con la que se va a realizar nuestra poesía. Y este es un programa introductorio en el que vamos a hablar un poco de pues los lanzamientos de poesía más recientes que podemos encontrar en las editoriales. He cogido 4 o 5 libros y alguna idea, ¿vale? Porque es imposible abarcarlo todo. Hay muchísimas editoriales en España. Tenemos la suerte de tener uno de los países con una industria editorial de las más potentes del mundo, con uno de los idiomas para mí personalmente más hermosos del mundo, y en el que en este país la poesía es dentro de que la poesía siempre es un género poco tratado y poco leído, en España se puede decir que se lee más poesía y se escribe más poesía que en muchos otros países, ¿vale? No vamos a compararnos, no vamos a ponernos al nivel de Latinoamérica, porque en Latinoamérica ya hay una locura con respecto a la poesía, o eso es lo que percibo yo, no sé si estoy en lo cierto o no, pero se percibe mucho que en Latinoamérica sí que hay un seguimiento de la poesía, ¿no? Bastante acelerado. Pero bueno, que en España tenemos una industria muy buena, muy buenos autores, muy buenos poetas, muy buenas poetas, ¿vale? Eh, y que muchas editoriales independientes, muchas personas que se arriesgan mucho a la hora de publicar, ¿vale? Que se están jugando un sueldo, que se están jugando un dinero. Y eso es muy interesante porque, aparte de las grandes editoriales, existen estas pequeñas eh, como visiones sobre la cultura que se pueden publicar gracias a que existen estos proyectos tan arriesgados, ¿vale? Así que, pues eso, como hay tanto de lo que hablar y tanto de lo que comentar,
vamos a ir escogiendo semana a semana lo que se pueda cubrir, ¿vale? Habrá podcasts que duren más y habrá podcasts que duren menos. No depende completamente de mí, depende de lo que yo pueda encontrar y del tiempo que le pueda dedicar al podcast semana a semana. Pues si puedo traer poetas para hacerle una entrevista, para que reciten, pues sería maravilloso, magnífico. Yo voy a intentar contactar con editoriales, contactar con poetas, que vengan editores, que vengan poetas, para presentar los libros, para hablarnos sobre sus novedades, para hablarnos sobre sus proyectos editoriales, que salgan fuera de la publicación de libros, que se traten de recitales de poesía, que se traten de actividades relacionadas con la poesía. Bueno, estamos abiertos a todo, ¿no? Como podcast. Pero bueno, vamos a empezar un poco recogiendo lo que podamos. Y bueno, ¿de qué voy a empezar a hablar hoy en este podcast? Voy a empezar a hablar de y un después, ¿vale? Los libros de los que voy a hablar no los he leído. Es imposible, ¿vale? Es imposible para mí, tanto económicamente como en materia de tiempo, aunque las editoriales me mandaran todos los libros que yo quisiera aquí hablar de ellos, pues en una semana, si tengo que hablar de 5 libros, leerme 5 libros en una semana, aunque sean de poesía, es muy muy difícil de tiempo y de asimilación de los poemas. Así que pues intento siempre coger 4 o 5 poemas, intento leerlos también en el podcast, ¿vale? Para que se tenga una idea más o menos de lo que se ha publicado. Sobre todo lo que quiero en este podcast es que la gente tenga una idea de lo que se está publicando y no solo vea una portada y vea el nombre de un autor o de una autora, sino que conozcan un poco la poesía y si les gusta, pues que eso les dé pie a comprar ese libro y a realizar esa lectura. Porque creo que es imprescindible saber si esa poesía va a conectar contigo o no a la hora de comprar ese libro, básicamente. Y muchas veces pues no tenemos estas herramientas para acceder a esto, ¿vale? Así que pues yo voy a intentar también acercarlo a través del podcast, a través de mi voz, que quizá no sea la mejor, pero yo considero que sí. Y el primer libro del que voy a hablar es Y un después, del poeta Alejandro Palomas, que nace en Barcelona en el año 1967. Es licenciado en Filología Inglesa y máster en Política por el New College de San Francisco y ha compaginado el periodismo y la traducción con la poesía, por ejemplo en Quiero y una flor. Entre otras, ha publicado las novelas El alma del mundo, Agua cerrada, El tiempo que nos une y el álbum ilustrado Un cerezo. En 2016 recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil por Un hijo, cuya secuela, Un secreto, se publicó en 2019. La exitosa trilogía Una madre, un perro y un amor, de que este último recibió el premio Nadal en 2018, retrata a una familia que ha enamorado a miles de lectores. Con Un país con tu nombre, en Editorial Destino 2021, inició un nuevo universo literario. Su obra ha sido llevada al cine y al teatro y se ha traducido a más de 20 lenguas. Como vemos, es un autor de poesía inusual, ¿vale? Y digo inusual porque hay muchos autores de poesía que solo se dedican a la poesía, de verdad, lo prometo, ¿vale? Pero este autor también se dedica al periodismo, que eso sí que hay muchísima conexión en España de periodistas y poetas, ¿vale? Y también a la poesía, ¿vale? En poesía nos ha dejado libros como Aunque no haya nadie, de Editorial Baile del Sol, Una flor, de Editorial Letra Versal, que es la editorial que también publica Y un después, o Quiero, poesía reunida en 2012 a 2018, de la Fundación José Manuel de Lara. Por lo que he leído, sus poemas poseen un marcado carácter reflexivo y filosófico, que busca dejar escrita su visión propia de la vida, la muerte, el ser o la madurez, entre otras temáticas, ¿vale? Y bueno, aquí he preparado algunos poemas que publicó Zenda, la revista Zenda. El artículo se llama Quiero, los poemas de Alejandro Paloma, ¿vale? Y podéis leerlos vosotros, ¿vale? Voy a leer 2 poemas, sin más, sin hacerlo muy largo, pues para un poco que tengáis la idea de qué poesía escribe este autor.
verdad vi. El gran temor de los suicidas es que la muerte esconda una vida. Curioso que la posibilidad de una vida evite tantas muertes. Curioso que la posibilidad de una muerte alivie tantas vidas. Esa reflexión madura sobre la vida y la muerte, ¿no? Y sobre un poco esa idea del suicidio que es muy difícil tratarla, sobre todo en poesía, ¿no? Es un tema muy línea roja, ¿no? Hay que saber tratarlo con la máxima delicadeza posible. Creo que lo hace muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más puedo recitar? Voy a recitar. Verdad 2A. No recorre siempre quien transita, y hay quien dice, sin contar, tímido en la invocación, confundiendo intimidad y discreción. Hay quien vive ocultándose de lo que no vive, esbozando posibles vidas de estación en estación. Pasajero, paseante, joven, maduro y anciano, vitalmente tímido, habitando los huecos que el ruido desecha entre líneas. Esos son algunos de los poemas de Alejandro Palomas. Recuerdo que la editorial Letraversal ha publicado recientemente Y un después, que quiero ver si se puede ver la portada. A ver. Vale, voy a dejar que veáis la portada. Bastante bonita. De Y un después. Aquí está el tweet del anuncio de Letraversal. Bueno, bastante bien, ¿no? Esta portadita. Vale. También se ha publicado el libro Alta Escuela Musical de Adrián Viéitez en Editorial 16. Este poeta nació en el 1994 en Rías Baixas, en Vigo, en España. Estudió un grado de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Santiago de Compostela y un máster en periodismo cultural en la Universidad CEU San Pablo. Otra vez, un poeta que escribe, o sea, un periodista que escribe poesía, ¿no? O un poeta que escribe periodismo, que también hay mucho, en España hay mucho de esto, ¿eh? Hay mucho de esto. Periodista cultural y estudiante de filosofía, profesor de poesía contemporánea en el máster de periodismo cultural de la USP-CEU, antes en la sección de cultura de El País, La Voz de Galicia, Radio Galega, Jotdown o en el Festival Márgenes. También ha sido coordinador de la antología Árboles Frutales, de la también Editorial 16 en 2021, y autor de los poemarios Tratados sobre tu nombre y este poemario del que hablamos, Alta Escuela Musical, que se ha publicado recientemente. La poesía de Viéitez, según lo que he leído yo, según la impresión que me ha transmitido a mí, ¿vale? Siempre voy a hablar un poco de lo que yo he visto y de lo que he leído. Evidentemente la poesía de un autor, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro en el podcast, puede cambiar mucho de un libro a otro, ¿vale? Y eso puede transformar la visión de esa poesía. Por suerte Zenda también ha publicado 5 poemas de Viéitez de este libro de Alta Escuela Musical. Y bueno, he visto una poesía onírica llena de retratos del poeta y encuentros circunstanciales del poeta con diferentes cosas que le suceden en la vida que conectan después con aquello que Viéitez no puede expresar. Quiere hacerlo, pero esa mancha del poeta, ¿no? De que muchas veces lo que tenemos dentro no se expresa.
Este lenguaje comprimido que utiliza el poeta en su libro, abultado de imágenes, se rarece con ciertas visiones. Por ejemplo, en el verso, los pájaros dibujan formas grotescas en sus vuelos nocturnos, pero después se aclara inmediatamente con realidades muy bruscas que chocan directamente con estas visiones, con estas fantasías. La lluvia golpea con fuerza los cristales. En esa mezcla entre la fantasía propia del poeta, que solo alcanza a expresar mediante el sueño, y la realidad abrumadora, que despierta imágenes poéticas, se sitúan los poemas de alta escuela musical. Vamos a leer 2, igual que antes. Creo que por el título de los poemas han publicado los 5 poemas del libro, porque el primer poema es Canción de cuna para adultos y luego está de la track 1 a la 4. Track, que es como canción, ¿no? Así que tiene sentido un poco este título de alta escuela musical, que por cierto voy a dejaros también la portada. Aquí la portada de alta escuela musical, muy bonita en azul, me gusta mucho este color azul. Ahí la tenéis. Vamos a leer el poema que más me ha gustado, el primero que se publica. Canción de cuna para adultos. Las paredes del hospital blancas como la cera nueva. 2 ancianos aguardan un diagnóstico vertebral. En medio de la noche, una tormenta sostiene el color del cielo. Ella recuesta su espalda sobre un sillón. Lo observa mientras duerme. Los pájaros dibujan formas grotescas en sus vuelos nocturnos, algo solemnes, voluminosos en una oscuridad que anhela un chasquido, un resplandor distinto. Él suspira con inquietud adormilado. La lluvia golpea con fuerza los cristales. En otra parte del mundo, 2 pobres y jóvenes amantes se desperezan a la intemperie. Hace calor y todavía vive la promesa de un futuro radiante. En el hospital ella entrecierra los ojos. Recuerda, se inclina sobre él antes de, eclipsada por el rugido de los truenos, el silbido de las aves, susurrarle unas palabras que lo aten para siempre y caer, dormida a su lado, en el sueño de la imaginación. Para mí este es el poema más circunstancial, ¿no? Circunstancial con respecto a que el poeta recibe una imagen, ¿no? Que a todo el mundo le puede llegar, ¿no? Esta imagen de 2 personas ancianas en un hospital que esperan un diagnóstico de una enfermedad o algo así, ¿no? Y esas personas que en ese momento de su vida, con esos años de experiencia, con esa vulnerabilidad que tienen, pues se acompañan la una a la otra, ¿no? Me ha gustado bastante. Y otro poema es Track 02, Fiesta de disfraces. Las veladas amables que han retorcido las muecas del espanto. Un hombre armado de gravedad recita poemas con los codos extendidos. La voz esparcida por la habitación. Hablamos con desconocidos. Decimos cosas que no pensamos acerca de la valiosa pulsión chorreante de Charles Bukowski. Admiramos la expresiva espontaneidad del mundo beat. Todos asentimos. ¿Vale? En estas cúpulas, a la merced de estas altitudes pereceremos, ahogados por el nervio narrativo de Houellebecq, por la imaginación expositiva de Lars von Trier. Nos decimos el uno al otro que todavía creemos en los estándares de la alta cultura. Nunca nos hemos mentido. Rodeando las montañas de los Alpes, los ciervos más pequeños buscan alimento entre las rocas. El viento se enfría a tamañas altitudes. La atmósfera se renueva de pleno a cada instante. El agua está limpia, cubierta de animales que quieren sobrevivir. Una mujer recorre un camino empedrado, carga un caldero vacío. Se arrodilla frente al lago, no se inquieta ante la inmensidad.
Esa es la imagen que sostiene sus días. Con las manos empapa su pelo blanco. Escurre el agua helada entre sus dedos. Un hombre armado de gravedad recita poemas. Sabemos estar solos. Sabemos estar solos, pero preferimos fingir juntos. En el centro de la fiesta de disfraces, intuimos las dinámicas. Reyes del baile. Tus ojos brillan como la escarcha. Un hombre armado de gravedad recita poemas y tú, vestida de guirnalda, bailas esta noche con la limpieza de las estrellas. Poema muy romántico muy romántico, como nos gusta. Como nos gusta la poesía romantiquilla, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el siguiente lanzamiento del que voy a hablar, de Editorial Cuadernos del Laberinto. En la colección Barbequí de poesía se ha publicado el libro Acrílica de Julio Santiago, que también es artista, ¿vale? Y de hecho, pues este libro se acerca completamente a esto, ¿no? Es un pintor que ya ha participado en varias exposiciones, tanto conjuntas como suyas propias, y que ha escrito varios libros de poesía y creo que también de novelas, si no me equivoco. Sí, también de novelas, efectivamente. Si os pongo aquí en la página web de Editorial Cuadernos del Laberinto todo lo que ha escrito este hombre, es que no tiene sentido. Una persona que ha escrito muchísimo, una persona muy creativa, Julio Santiago. Y bueno, Acrílica es un libro que mezcla pintura y poesía. Nos lo explica Rocío Peñalta Catalán en el texto que ha escrito pues, para introducir Acrílica. Como viene siendo usual en sus últimos libros, Julio Santiago combina en Acrílica pintura y poesía. Pero no se trata de una mera juxtaposición de obras, sino de lenguajes artísticos que se complementan, que le permiten expresar las mismas ideas y emociones a través de medios diferentes. Es más, a veces la pintura se convierte en el recurso para llegar allá donde la palabra no alcanza, donde el lenguaje se revela insuficiente. El acrílico penetra, cual duende, por los orificios que la palabra no pudo ni puede. No hay más que echar un vistazo al índice, depilados, acrílicos y horizontales, para comprobar que, aun perteneciendo a categorías distintas, todos los contenidos se sitúan al mismo nivel, y que los cuadros no son mera ilustración de los textos. Pero hay más. La acrílica del título no solo hace referencia al tipo de pintura empleada por Julio, sino a una filosofía que alcanza por igual a toda su creación. Por su rápido secado, la pintura acrílica resulta la técnica ideal para plasmar instantáneamente una imagen previa y largamente gestada para tener un parto inmediato, en palabras del propio Julio. Del mismo modo, con un gesto veloz, el poeta esboza unos brevísimos versos, el espontáneo desbordamiento de intensas emociones, que diría Wordsworth, para estampar sobre el papel aquello anteriormente cavilado o sentido. Voy a enseñar un poco la portada de Acrílica de Julio Santiago. La verdad es que es bastante bonita, con estos tonos azules, estas formas que se pueden asemejar a un cuerpo, ¿no? Algunas de las obras que acompañan al libro. Pinturas muy sueltas, muy vivas, con muchos colores. Si os gusta el arte y os gusta la poesía, pues es un libro que acompaña estas dos manifestaciones, ¿no?, culturales. Un libro muy interesante, con poemas como estos. Necesito salir de casa para entrar más en mí. Queda en la sombra todo aquello que no se nombra. Pasas tú, que no el tiempo. Poemas muy breves, muy calculados, muy dispuestos. Quizá como el espíritu de esa pintura, de la pintura acrílica, ¿no?
algo mucho tiempo meditado, pero que la pintura te permite simplemente dibujarlo en unos rasgos, en un momento muy preciso y que no se puede alargar demasiado, ¿no? Bastante interesante esta propuesta de la colección Barbecue de poesía. Y pasamos a una editorial bastante más seria, ¿no? Entre comillas. Una editorial bastante más reconocida y que se dedica a publicar pues poetas ya más reconocidos, más instaurados dentro de la poesía. Y el título que se ha publicado recientemente ha sido Mientras tú duermes, que es una colección de poemas póstumos de Jaime Ferrán. Jaime Ferrán nació en 1928, murió en 2016 y fue un poeta de la generación del 50 y de la llamada Escuela de Barcelona. A partir de los años 60 se va a vivir a Estados Unidos, donde será catedrático de literatura española en la Universidad de Siracusa. Mientras tú duermes es un libro póstumo que mantiene una estrecha relación con Libro de Horas, publicado en 2008, poemario dedicado a Carmen, su difunta esposa. Pero en Mientras tú duermes el proceso de duelo es distinto. El autor se inventa una manera psicológica de estar con la amada. Ella no está muerta, sino que simplemente duerme. De esta manera puede contarle sus experiencias y vivencias y hacer un repaso a la vida que tuvieron juntos, ¿no? Una conversación elegíaca, pues muy propia de estos momentos tardíos de los autores, ¿no? Cuando muere un ser querido, sobre todo la persona que ha acompañado tu vida, tu compañera, pues escribes este libro. De este libro en concreto no tengo poemas y es un libro muy específico que habla de algo muy en concreto. Pero he recogido otros poemas de otros libros que aún así pues aviso de que no van a tener el sentido, no van a tener el lenguaje que van a tener los poemas de este libro porque no van a la temática. Los poemas de Jaime para mí tienen un marcado tinte clásico, pero es una poesía clara y precisa, en la que no teme ceder un juego en ocasiones a las palabras y usar un lenguaje poético divertido y ameno. Me gustan mucho los poetas que se atreven y las poetas que se atreven a divertirse con el lenguaje, a divertirse con la poesía. Creo que es algo muy sano. En otras ocasiones, profundo, Ferrán habla a la muerte y vemos a otro Ferrán adolescentemente enamorado, con años ya para que se hubiera apagado esa llama, cantando un amor tan libre como el viento. Un poeta de esos tiempos que vivía intensamente su vida, ¿no? Algunos poemas pues los podemos encontrar en el blog Poetas del siglo XXI. Voy a recitar un par de ellos, uno así más serio y otro más divertido, ¿vale? Perdón. Ondina o la pequeña, del libro de Ondina. La muerte es un momento de silencio en el que todo se aleja de nosotros. Tú no podrías oírlo jamás. Tú que eres rumor eterno, cascada, manantial, cauce dormido, pero rumor de cauce, nieve que buscará el camino hacia la mar. Canción de tu silencio, ¿no conoces el bronco silencio de la muerte? Cuando el amor se vaya, cuando llegue la muerte, tú volverás a tu vivo rumor elemental, nuestra vida mortal, pero tú, pura, rozada apenas por la rosa del elixir, alma que torna lo más claro, tú seguirás cantando en la alta peña donde nace el torrente y seguirás fluyendo por el cauce rodado de tanto acariciarte de la montaña y dormirás en el azul del lago y seguirás tu ruta irrefrenable hacia la mar, tu eternidad. Quizá me recuerdes de pronto, un día, que otra permanencia no quiero, si no es tu voz llamándome,
cuando mi nombre sea solo un nombre, cuando mi luz huida sea en ti sombra pura, que nadie podrá nunca arrebatarte. Llama, fulgor dormido que alguna vez de pronto encenderá tu sueño, como si te besara. Veo también un cierto carácter, ¿cómo lo diría? No religioso, sino místico, que no tenía la palabra. Cierto carácter místico en este poema. Quizá también sea una propiedad de otros poemas suyos. Y también está el poema de las focas, más divertido, ¿no? Salen, lentas y oscuras, vacilantes las focas. En su hocico sendas variopintas pelotas, con torpe movimiento de la una a la otra. Se las pasan y nunca, nunca se equivocan. Suben por la escalera, se saludan graciosas, la descienden de espaldas, hasta el agua se arrojan. Y las pelotas siempre, siempre, siempre son pocas. Y nunca, nunca, nunca se equivocan. Del libro Tarde de Circo, publicado en Editorial Millón en 1982. Y bien, ya casi estamos terminando. El último poemario del que voy a hablar es de Rata Esquizofrénica. No, de Rata Esquizofrénica es la editorial, perdón. La editorial. De Pervivencia del Frío, del poeta Juan Pedro Avellán. Que tengo que ver si encuentro aquí. Dadme 2 segundos. La portada. Juan Pedro Avellán es un poeta de Cejín, de mi pueblo, por lo tanto lo tengo de amigo en el Facebook. Lo tengo de amigo. Aquí está el post que hizo. Voy a poneroslo para que veáis un poco. Aquí anuncia Juan Pedro el libro. Inicio el año literario anunciando la publicación de un nuevo poemario, Pervivencia del Frío. No sé si es mi mejor libro, pero de lo que sí estoy seguro es que es el más sufrido y hermoso. Gracias al artista Mavi Abril Avellán, también ceginera, que sus ilustraciones dialogan maravillosamente con los poemas. La edición es limitada y numerada. Interesados pueden contactar con la editorial o directamente conmigo. ¿Vale? La editorial es Rata Esquizofrénica. Aquí tenemos la portada del libro, de Pervivencia del Frío, con una especie de bufón muy triste. Y las ilustraciones de Mavi, que es una ilustradora maravillosa. Una chica que pinta de forma magistral. Y aquí un poema de este libro precisamente. Voy a leerlo. Melancolía. Las horas velas desangradas. Convencido de tu soledad, coges al azar un libro. O tal vez sacas del cajón una carta que echa a correr la memoria. Recuerdas, en ese llanto de líneas, el latir continuo de un sueño de irreprimible ala. Ya nada queda sino esconder el miedo, la juiciosa espesura que amasa el tiempo. Detrás de la ventana arraigan ya las sombras. Despacio cierras las cortinas y tejes con manos de suicida, porosa y triste, melancolía. La verdad es que Juan Pedro es un poeta bastante melancólico, bastante nostálgico, que habla mucho de la tristeza, de la soledad, de estos sentimientos más oscuros y que sin embargo puede encontrar cierta belleza dentro de la poesía. Y bueno, este es el último libro del que quiero hablar. Vamos a cerrar el podcast, el primer programa de nuestra poesía, hablando de esta editorial tan interesante que he conocido, explorando un poco pues lo que venía siendo las novedades de poesía para traeroslas, ¿no? Para traerlas a este podcast. Vi esta editorial tan interesante que ha publicado muchos libros en 2022, el año pasado.
muchos de ellos de poetas españoles. El último que publicó de una poeta inglesa traducido al español. La editorial es Editorial Torremaza y es una editorial que publica únicamente a mujeres, ¿vale? Es una editorial que apuesta únicamente por poetas femeninas. Vamos a echarle un vistazo a la propuesta de esta editorial. El último libro que han publicado ha sido de Catherine Mansfield, La criatura terrestre y otros poemas. Y aquí tenemos diferentes poetas, mujeres, diferentes libros, como el de Pilar Romero Burgos, Estancias prohibidas. Que si no me equivoco, me suena que vi yo algún poema. No fue en este. Me suena que vi algún poema. Bueno, aquí está, Pilar Romero Burgos, Estancias prohibidas. Yo seguiré aquí, de Pino Ojeda. Me suena que en algún... Es que no sé. Ah, fíjate que está en la descripción. Aquí en la descripción se puede encontrar los poemas de los diferentes libros, así que si os interesan los libros de estas mujeres, pues os vais a torremozas.com y aquí están, los podéis comprar en la propia página, ¿vale? Estancias prohibidas, aquí en la descripción también tendrá poemas. Me gustó mucho este que lo leí, muy social, esta poeta del 1940, de familia republicana, militante del Partido Comunista, ya vemos, ¿no? En aquella época, pues, una auténtica mujer de izquierdas, ¿no? Era bastante arriesgado ser mujer y ser de izquierda en aquella época. Bastante implicada en el mundo social. Escribe Muchacha palestina. Sepultada entre lienzos y abalorios, solo tu vientre vulnerable emerge y te define toda, desafiante y perpleja. Cruzaste a toda prisa por tu infancia y ya tienes detrás un rastro de hijos muertos. El dolor y la ira vuelven a fecundarte cada noche y nacen nuevos hijos, hijos vivos y muertos, para tapiar la herida de tu pueblo. Tremenda la poesía de Pilar Romero Burgos, Pino Ojeda, Francisca Aguirre. Me suena mucho, no sé de qué me suena Francisca Aguirre ahora mismo. Suena de que la he leído ya antes. Francisca Aguirre, publicada también en Torremozas. Y Carmen Castellote, las novedades de 2022 de Torremozas. Aquí las tenéis. Es un proyecto muy interesante del que voy a estar pendiente para traeros pues todas las novedades. Si voy a intentar contactar con las personas que lleven esta editorial, porque me parece muy interesante. Veo que publican muchas autoras de la época de la Guerra Civil y posteriores, autoras que ya han muerto. Eso es imprescindible porque esas autoras no han llegado a nuestros días, o al menos yo no las conozco, ¿no? Y esta editorial pues ha hecho la apuesta por recoger los libros que publicaron y traerlos a la actualidad con ediciones, como habéis visto, con portadas preciosas, muy bien cuidadas. Me gustaría pues hablar con las personas que se dedican a esta editorial, que me hablen un poco de cómo han recogido estos poemas y de si quizás se atreverán a publicar a alguna mujer que sea contemporánea, que escriba actualmente, ¿no? Así que nada, con esto voy a cerrar el primer podcast de nuestra poesía. El domingo que viene voy a intentar traeros las novedades que pasen, o sea, los libros que se publiquen de hoy, domingo 22 de enero, al próximo domingo. ¿A qué cae el próximo domingo? A 29, domingo 29. Intentaré encender el directo a las 12 de la mañana y luego pues publicaré el podcast en YouTube y veré si puedo coger el sonido y publicarlo en Spotify y en otras plataformas
para que, bueno, para que esté en diferentes plataformas y se pueda escuchar. Muchísimas gracias por escuchar este primer podcast de nuestra poesía. Me llamo Alfonso Javier Fernández de Gea. Si tenéis alguna propuesta, si queréis que hable de algo en el podcast, pues podéis traerlo aquí. Podéis pues mandarme un mensaje, pondré el enlace en la descripción de Twitch, ¿vale? Y voy a poner mi en el chat, mi mail, para que la gente pues me haga sugerencias del podcast, que no solo me traiga, pues si queréis mandarme un mail o un mensaje en mis redes sociales, mira, se ha publicado este libro, habla de él en el podcast. Yo encantado, me facilitáis el trabajo muchísimo, de verdad, es que no sabéis lo complicado que es, entre tanto que hay, buscar esas novedades, ¿no? Que a mí lo que más me interesa. También se hablará de otras cosas que no sean novedades, pero lo que más me interesa es eso, hacer entrevistas, conocer a los editores, conocer a autores nuevos, etcétera, ¿no? Y cualquier otra sugerencia a la música que queráis que ponga. Hoy he puesto 4 o 5 canciones de Lofi en bucle porque no tenía más. Seguiré buscando para ir poniendo. Así que cualquier propuesta que tengáis sobre poesía, sobre lo que queráis que yo comente en este podcast, pues yo agradecido, porque de verdad me facilitáis muchísimo realizar el programa. Nos vemos el domingo que viene, ¿vale? A las 12 de la mañana en directo y después en diferido. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.